¿Qué es un conflicto? Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. No solo las personas pueden entrar en conflicto, las cosas pueden entrar en conflicto cuando no casan una con la otra. Hay un conflicto entre una y otra. ¿Qué es un pleito? Enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio. Enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o de intereses. Cuando opinamos diferente, cuando tenemos un punto de vista diferente, eso se vale. Pero luego de no ponernos de acuerdo, entramos en conflicto o entramos en un pleito. ¿De dónde nacen estos conflictos? Los conflictos habitualmente nacen de dos puntos de vista diferentes sobre una misma cosa. Y estoy seguro que todos tenemos conflictos, desde los más pequeños hasta unos tamaño Acme, ¿verdad? Grandes. Conflicto. Llegas al supermercado con la esposa, ella quiere comprar de esto, tú quieres comprar de lo otro, y aquel día que comenzó muy bonito por ir al supermercado juntos, ya para la hora después de estar en el supermercado, alguno de los dos ya está trompudo, si no los dos, ¿verdad? Pero ¿y por qué compras eso si las últimas veces que lo has comprado ahí se ha quedado, se tuvo que tirar, le agarró la fecha de vencimiento? Esta vez sí. No es esta vez sí, es que hay que tener la razón, ¿verdad? Ese tipo de conflicto, mire, a ver, ¿cuánto conflicto hay en un hogar por el presupuesto? ¿Verdad? Si usted como papá vela por las cosas de la casa, los hijos le dicen materialista. ¿Ah? El papá se esforzó, por fin le compró su carrito al hijo para ir a la universidad y no hay modo que lo lave. Pero ¿por qué no lavas ese carro? Ese es el primer día. Segundo día, lávalo vos lo que costó. Y entonces el otro se va con sus amiguitos o amigotes. ¿Y vos qué onda? Ese mi papá, ese viejo ese que no entiende nada. Aguanta, y limpiar el carro, y que esa babosada para saber qué cosa. Por fin hizo el sacrificio, ya no tiene un carro, la familia tiene dos. Y entra usted al carro de la esposa y está aquel alboroto. Un licuado por aquí, el maquillaje por allá. Abre la guantera y se salen los regalos de Navidad. Usted no sabe qué le está pasando. Pero normalmente, ¿quién desordena la casa? ¿Quién la paga o los que no saben cuánto cuesta? Nadie de nosotros está libre de conflictos. Lo único que hay son personas un poco más sabias para resolverlos que otras. Pero todos tenemos conflictos. En el trabajo hay conflicto, en el matrimonio hay conflicto, en las relaciones hay conflictos, ¿verdad? En Santiago capítulo 4 verso 1, la escritura nos va a enseñar algo poderoso, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire por dónde empieza la escritura: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no, ¿qué? Pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora pongan atención, la solución no es no desear, la solución no es no querer tener, la solución es saber cómo obtenerlo, y la mejor vía para obtener algo es pedirlo a Dios. Ahora vamos a comprender por qué tanto insistió Jesús: todo lo que pidan, lo que deseen, lo que necesiten, pídalo en mi nombre al Padre y Él se los va a ¿qué? A dar. Porque si no van a terminar queriendo tener
pero no lo obtienen, luchan, pero no lo logran. Entonces sus pasiones combaten en sus miembros, terminan empezando con un conflicto, siguen con un pleito, terminan con una guerra. ¿Por qué? Porque no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque lo tratan de obtener por la vía que Dios no enseñó a obtenerlo. ¿Todavía están acá? Por eso la palabra en los mandamientos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, los bienes de tu prójimo. Porque cuando la gente está codiciando lo que no es de ellos, como les dije la última vez, entonces ¿qué ocurre? Esto que ustedes están viendo acá. Le dije: no puede codiciar la mujer que no es suya. Va a terminar en un adulterio, va a terminar en un gran pleito, la admiración de sus hijos se va a acabar. ¿De dónde vienen pues entonces estas pasiones que terminan en pleitos y en guerras? Vienen de las pasiones que batallan en los miembros que uno tiene, en uno, la carne. En Lucas capítulo 12, verso 13, vamos a encontrar la historia de dos hermanos en conflicto, ¿verdad? Y va pasando Jesús por ahí y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A primas y primeras, ¿cómo suena? Que el otro se la estaba clavando, ¿eh? Se estaba agarrando la herencia. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Eso suena que a este no le dejaron nada y al otro le dejaron todo. Pero ¿y quién sabe por qué? El padre ya no está como para irle a preguntar qué pasó. Entonces, ¿cómo lo va a resolver Jesús? No le pudiera preguntar al papá: mira, ¿por qué le dejaste solo a uno y no al otro? ¿Verdad? Y entonces el padre, si estuviera vivo, podría haber dicho: es que este fue responsable y esto es un irresponsable. Lo que me costó hacer todo lo que hice para dejárselo al irresponsable, prefiero dejárselo al responsable, porque el otro todo se lo va a malgastar. Así que aquí está seguro, ¿verdad? O pudo haber dicho: no, yo le dejé parejo. Entonces el otro fue un pícaro que agarró al abogado y cuando ya se estaba muriendo el otro, llegó y que firmara, ¿verdad? Entonces, que firme. No sabemos. Jesús sabía, tampoco. Y entonces le trae este caso: dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y mira lo que contesta el 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Me encanta la sesión de consejería de Jesús. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia determinaría la manera de resolver este conflicto entre los hermanos. Mientras hubiera avaricia, el conflicto no se iba a resolver. Entonces, mire, él sabía que había un pleito. Pero ¿de dónde vienen los conflictos, los pleitos y las guerras? Dice Santiago: de las obras de la carne, ¿sí?, que batallan dentro de nosotros. Entonces Jesús sabía lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Que ahí había carnalidad, y mientras hay carnalidad no se resuelve el conflicto. Entonces le dice: a mí nadie me puso por juez y partidor entre ustedes, y de una vez se los anuncio, ni entre todos ustedes tampoco. El conflicto lo resuelve usted. ¿Cómo? Dejando de actuar en la carne. Cuando se actúa en la carne, cuando se contesta en la carne, cuando se aborda en la carne, las cosas se vuelven un conflicto. Hasta el punto de volverse ¿qué? Atentados y o guerras. Dice: no. Dejen la avaricia, hombre. Chao, ahí nos vemos. Y estaban perdiendo la vida. Pero miren, les voy a dejar algo claro: la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. No pelee por eso. Y usted está peleando por 200 pesos. Señor, decile a mi hermano, toca a mi hermana. Padre, yo voy a ayudar para que le hables a aquel. Oración carnal. Porque el Señor dijo: perdona a los que te deben. Es que ahí es donde uno no quiere ser cristiano,
Ahí es donde uno dice, ¿para qué me convertí? Mejor primero le cobro y después me convierto. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ponga atención, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Le voy a leer algunas otra vez, que son las que hoy nos interesan por el tema. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Todo eso tiene que ver con relaciones interpersonales. El mayor conflicto de los cristianos son cómo mantener sus relaciones interpersonales saludables. Porque yo me puedo aprender a relacionar con Dios en la medida que me aprenda a relacionar con los humanos. Porque si no me relaciono bien con el que veo, es mentira que estoy bien relacionado con el que no veo. ¿Todavía está acá? ¿Usted quiere saber cómo es una persona realmente con Dios? Mire cómo es la persona con los demás. Si la persona está bien con los demás, seguramente tiene cierta habilidad ya desarrollada para relacionarse con el que no ve. Pero ¿cómo me relaciono yo bien con el que no veo si no me relaciono bien con los que veo? Entonces eso se convierte en un autoengaño. Tú tienes que salir del autoengaño, ¿va? Y vivir en la verdad. Voy a aprender a llevarme mejor con todos los que me rodean, porque esto va a ser señal que voy a aprender a llevarme bien con aquel que no veo, que es mi Padre Celestial. Amén. Muy bien. Ojo acá. Disensiones, ya les dije que es un pleito, ¿verdad? Que era un conflicto, pero disensiones es una falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación, opinión o decisión. Tu jefe decide algo, ¿verdad?, que quizás tú no logras comprender y entras en conflicto. Entonces ahí se llama conflicto de intereses. Los intereses están en conflicto. ¿Me estoy explicando acá? De la lista de las obras de la carne que leímos, 47% tiene que ver con las relaciones personales. 47%, prácticamente el 50%. Quiere decir que de las obras de la carne, la mitad tienen que ver con las relaciones con las personas y la otra mitad con inmundicias, lascivias, adulterio. Bueno, el adulterio también vendría a ser algo que está dentro de las relaciones. Y la fornicación también. O sea que son más todavía que en las obras de la carne. Entonces, ¿dónde pueden manifestarse más? En las relaciones. En otras palabras, caminar en el espíritu se nota en la manera en que nos relacionamos con los demás. ¿Todavía estás acá? Muy bien. 22, verso 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora nota algo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas tienen que ver con relaciones. El 100% del fruto del espíritu tiene que ver con nuestras ¿qué? Relaciones. Amor, benignidad, bondad, fe. El amor es creer, dice. El amor todo lo cree, todo lo soporta,
todo lo sufre. Entonces, yo sé que ya casi tocas el cielo, pero te quiero bajar un poco a la tierra. Los espirituales caminan en la tierra, no se mantienen en las nubes. El espiritual no es el que se sabe todos los versos, llora cada vez que canta. El espiritual es el que logra coordinar la paz de toda su casa. Aunque entro tarde al culto y media adoración logro agarrar. Ser puntuales en un culto no tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la puntualidad. No sé si me explico. No por llegar temprano soy más espiritual, por llegar temprano soy puntual. Y la puntualidad tiene que ver con un rasgo del carácter de las personas que tenemos éxito. Usted no viene temprano porque es mejor adorador, usted viene temprano porque a esa hora comienza. ¿Todavía está acá? Ahora, ojo, la persona que da fruto del Espíritu tiene algo muy bueno. Ocasiona un bienestar colateral. ¿Se lo repito o se lo explico? La persona que da fruto del Espíritu tiene una gran ventaja para las personas incluso que no han dado fruto del Espíritu. Que esas otras personas reciben un bien colateral del comportamiento del que camina en el Espíritu. ¿Por qué? Porque usted cuando camina en el Espíritu otorga perdón. Cuando usted camina en el Espíritu pide perdón. Cuando usted camina en el Espíritu llega a un acuerdo con alguien. Si la persona, la otra, no caminara en el Espíritu, ya está siendo bendecida por el fruto del Espíritu que está en la otra persona. ¿Me expliqué? Quiere decir que las personas que caminan bien con Dios ocasionan una ola expansiva de bien colateral a las personas. Estos conflictos que surgen los resuelve la virtud más poderosa del planeta, el amor. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Di conmigo, yo soy libre. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, no, espéreme. No puede ser posible que este versículo lo hayan escrito para la iglesia, porque las epístolas son para los cristianos. Las epístolas no se las mandaron a los que no habían creído en Jesús. Las epístolas se las mandaron a los que ya creían en Jesús y se supone se habían convertido de sus malos caminos. Y dentro de estas personas siempre hay más de alguno que necesita este verso. Pero dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hay conflictos que llegan a consumir a la persona, la anulan totalmente. Entonces, para no llegar a ese extremo, lo que hay que hacer es no empezar la carrera. Si no quiero pasar por la meta, tampoco empiezo la carrera. El conflicto hay que resolverlo de inmediato, lo más pronto que se pueda. Míralo lo que pasa en 1 Corintios capítulo 11 verso 18. Dice así: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso, todo el mundo diga necesario. De nuevo dígalo, necesario. Es necesario que entre vosotros haya disensiones, puntos de vista diferentes, conflictos,
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Entonces, cuando hay dos personas en medio de un pleito, ¿qué hago yo? Pues nadie me puso por juez y partidor, pero sí de intercesor. Yo le digo, Señor, que puedan resolver su conflicto y que ambos salgan a luz aprobados. Entonces una persona dice, es que fulano me ofendió en el grupo, por eso ya no voy. Los dos salieron reprobados, uno que ofende y el otro que no perdona. Si la falta de perdón también es pecado. Porque la honra del hombre es pasar por alto grandes ofensas, dice la Escritura. Entonces a veces un hermano trata de hacer lucir al otro carnal cuando él también lo está haciendo. Entonces dice aquí, es necesario que entre ustedes hayan conflictos para que salgan a luz, ¿qué? Los aprobados. Querida familia, sin conflictos entre hermanos no se da el crecimiento espiritual. Porque necesitas de un conflicto para comprobar qué tiene tu corazón. Por lo tanto, los conflictos, dice aquí Pablo, son necesarios para que salgan a luz los ¿qué? Aprobados. Así que levanta tus manos al Señor y di conmigo, Señor, no estoy libre de tener conflictos, pero forma en mí el carácter para salir aprobado entre todos ellos. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, verso 40. ¿Quiénes dicen que Jesús es su Señor? Entonces, ¿quién manda? ¿Quién manda? Jesús, dice aquí. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Fin del conflicto. Se acabó el conflicto. Deja de llorar por la túnica, ya llévale la capa, hombre. Lucas capítulo 17, verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Reprender no es maltratar. Si tu hermano peca contra ti y no sabes reprenderle, sino maltratarle, el conflicto no se va a resolver. 4. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué dice ahí? Perdónale. Entonces se agarró de esto Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el bien de perdonar lo recibes tú. Pedro, si tú te basas en una regla matemática, es decir, ya lo perdoné 7, la octava no, en la octava te amargas. ¿A quién estaba protegiendo Jesús cuando le dice hasta 70 veces 7? A Pedro. Le estaba protegiendo su alma, su corazón, y pon atención acá, su destino. No hablo del destino eterno, hablo del destino que tenemos en la tierra. Porque si el apóstol Pedro se le amarga, hubiera amargado a la iglesia a él. Nunca hubiera sido el ministro que Dios hubiera querido que Pedro fuera. Por lo tanto, los conflictos sí se pueden resolver. Hay que evitar entrar en uno. Pero si ya estás en uno, te voy a rogar que lo sepas resolver. Oye la voz del amor, de la benignidad, de la paz, de la mansedumbre, de la templanza, porque ese es el fruto del Espíritu. Si actúas no violando eso, el conflicto se va a resolver. Yo no quiero terminar orando hoy. Mira cómo resuelve Dios los conflictos. Dice el profeta que Dios dice, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Él abordó el conflicto.
Ninguno de nosotros subió al cielo para resolverlo. Él bajó a la tierra para que se resolviera. Quiere decir que nosotros, si decimos ser espirituales, debemos dar el paso para resolver el conflicto. ¿Sabes que hay conflicto? Ve y háblalo, platícalo. Yo quiero orar por todos los que en este momento dicen: pastor, estoy metido en un conflicto y necesito que ore por mí para que Dios me ayude a resolverlo. Él no lo va a resolver. Jesús dijo: ¿y a mí quién me puso por juez? Ve y resuélvelo tú. Jesús está esperando que tú lo resuelvas. Él no lo va a resolver. Así que si tú estás en medio de un conflicto y quieres que oremos, ponte de pie rápido y vamos a orar por eso. Yo no quiero terminar sin darte a ti la oportunidad que resuelvas el conflicto que tienes con Dios. Nuestros pecados nos meten en un conflicto con el Señor, pero Él viene a perdonarlos para eliminar el conflicto y tener paz entre Dios y los hombres. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón o reconciliarte con Él, yo voy a hacer una oración para guiarte y todos en este lugar la vamos a repetir para apoyarte. Así que si tú quieres recibir a Jesús y tener la vida eterna como un regalo de parte de Él, repite conmigo esta oración y todos juntos la decimos así, en voz alta, con mucha fe. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón, perdona mis pecados, dame la vida eterna. Creo que eres mi Salvador, que eres mi Señor. Creo que a ti te debo la vida y para ti voy a vivir ahora. Gracias, Señor, porque hoy nazco de nuevo. Soy una nueva criatura, una nueva persona, y el día que yo muera iré contigo a vivir por la eternidad. Gracias, Señor.